Bueno, los siguientes criterios solicitados en la evaluación tenían que ver con la evaluación de los desempeños académicos de los estudiantes en las diferentes áreas obligatorias que demanda el sistema educativo y las habilidades y potencialidades de los mismos en otros escenarios de formación, así como también sus interacciones y sus formas de resolución de conflictos. Bueno, a este nivel, particularmente en la parte escolar, académica, perdón, vamos a centrarnos un poquito en Lina. Lina inicia este proceso señalando, perdón, un contexto general de la historia educativa de los niños, en tanto cuál fue el momento en el que ingresaron al aula, a cuál ciclo y si ha presentado repitencia o no. Tiene dos formas de evaluar, una aquí en este contexto de párrafo donde de manera muy general plantea que el desempeño académico en general es muy bueno entre sus compañeros. Uno podría entender esto como que se está mirando el hecho de ser buen estudiante respecto al nivel del grupo. Pero no es muy claro desde qué referentes está evaluando al estudiante. Es decir, cuando yo digo que el desempeño académico es muy bueno, mmm, tengo que plantear claramente para el lector o para cualquier persona que se vaya a aproximar a este tipo de evaluación, desde qué referente lo estoy viendo, porque puede ser bueno desde el proceso mismo del estudiante, en tanto las características que se relevaron cuando ingresó al aula, es decir, si yo ingresé a los 13 años sin lengua de señas, sin escolaridad previa y estoy haciendo un determinado proceso a los 2 años, pues eso puede ser bueno con relación al momento en el que entré, a la tardanza, a la adquisición de la lengua, a la falta de experiencias previas. Mm, es decir, este carácter de bueno puede ser muy relativo dependiendo de cuál sea el criterio del referente desde el cual se esté evaluando, y entonces es importante señalar desde dónde se está mirando este éxito en el desarrollo académico del estudiante. Luego entonces nos plantea de manera específica por áreas que en matemáticas el niño identifica figuras geométricas, colores, tamaños, relacionándolas con el entorno, relaciones espaciales, análisis y síntesis, lateralidad, y representa conjuntos en material concreto que reconoce los números del 0 al 10 y realiza su escritura pero de manera invertida y asocia la cantidad al número y viceversa y hace conteo en secuencia. Mm, Volvemos a lo mismo, es decir, desde qué referente se está evaluando al estudiante en matemáticas, y ya entrando en el terreno propiamente dicho del área, pues es necesario no solamente plantear cuáles logros obtuvo, sino cuáles fueron las experiencias que ofreció el maestro para identificar que estos logros son, digamos, están acordes al proceso desarrollado por el mismo. Es decir, no basta solo con reportar qué está haciendo, sino cuáles fueron las experiencias, actividades, situaciones que se propusieron no solamente para la evaluación. Es decir, es importante saber desde dónde se evalúa y cómo se evalúa al estudiante para poder entender de alguna manera qué resultados están obteniendo, sino también qué procesos pedagógicos se han llevado en el proceso educativo del estudiante que le permitan estar obteniendo estos logros en particular. Esto sin entrar todavía a profundizar, que será un asunto que vamos a ver poco a poco, en las formas de evaluar y en las formas de citar los desempeños de los estudiantes cuando de procesos estamos hablando. Por lo que uno reconoce aquí, eh, el asunto está centrado, y ustedes mismos lo explicaban que es así, por contenidos y contenidos secuenciales, es decir, hablar del 0 al 10, después del 10 al 20 y así sucesivamente. Esto responde a un determinado enfoque de enseñanza de la matemática que no necesariamente es en este caso el más pertinente para el caso de los estudiantes sordos, realmente para los estudiantes en general, pero para el caso de los estudiantes sordos también este asunto de las matemáticas debe ser contextualizado, debe tener sentido, debe tener cierta aplicación y perspectiva en la realidad, y en esto digamos que nos aportan muchísimo los lineamientos curriculares de matemáticas, y bueno, tal vez es una de las áreas que mayores avances tiene
en este tema de procesos y desarrollo de procesos de pensamiento lógico matemático. Entonces, insistimos, no es que esté mal esta perspectiva, es el nivel en el que están los maestros, es el nivel de conocimiento que tienen sobre el área y la forma como se están aproximando a ella. Esto es muy importante para la investigación porque nos permite, por un lado, plantear, por ejemplo, la necesidad del módulo de matemáticas en tanto estas nuevas perspectivas de enseñanza de las matemáticas que no necesariamente son de fácil acceso para los educadores de básica primaria y mucho menos para los profesores de educación especial, que tenemos que manejar todas las áreas cuando nuestro nivel de formación pues no estuvo centrado en ese tipo de aspectos. Entonces es muy importante desde ahí como documento investigativo. Se empieza a advertir desde la retroalimentación que es importante empezar a actualizar esos discursos que pues ya llevan un buen rato en el terreno de lo educativo a nivel de procesos y desarrollos a nivel de pensamiento matemático que son mucho más efectivos, que garantizan competencias y aplicabilidad en el contexto de la vida cotidiana y que por obvias razones también resultan mucho más coherentes con la educación de los niños sordos, en tanto no solamente configuran conocimiento matemático, sino que permiten que también aflore la lengua para los procesos matemáticos, desde donde se puedan argumentar situaciones, explicar, describir desde este marco de la matemática y resultan ser mucho más atractivas para ellos también en el entorno de clase. Igual sucede cuando haces referencia, Lina, al asunto de la lengua escrita. Realmente desde donde lo estás planteando no sería tanto en un esquema de lengua escrita. Recuerda que la lengua escrita se plantea no solamente como un símil de lectura y escritura o lectoescritura. Esto supone un concepto distinto. Luego lo miramos con más detalle, pero en lengua escrita lo que está planteando es que el hecho de escribir en sí mismo configura otra lengua. Es decir, estamos accediendo a otra lengua, es decir, a una segunda lengua. Incluso para nosotros los oyentes, si se nos enseña el asunto de la lectura y la escritura, desde esta perspectiva de lengua escrita también sería una segunda lengua para nosotros. Y en esa medida, este proceso de la lengua escrita lleva unas exigencias en tanto los enfoques pedagógicos que permiten aproximarla a los estudiantes, que es de carácter discursivo, contextual, comunicativo, significativo. Y en este sentido, esto que tú estás reportando aquí estaría más en un marco de lectura o escritura desde enfoques, digamos, tradicionales de enseñanza a los estudiantes oyentes, tal vez sintéticos, no tanto globales, en donde se parte de la estructura de la mínima expresión de la lengua, como es el grafema o el fonema, para a partir de él empezar a hacer construcciones cada vez más complejas hasta llegar al texto. Desde la lengua escrita se propone más un contexto discursivo desde donde el texto nos va permitiendo ir llegando progresivamente a las partes más mínimas de análisis de la estructura de la lengua. Entonces, en esta medida sería un poco contradictorio plantear lengua escrita y decir que los desempeños son el uso del renglón, del cuaderno, los grafemas vocálicos, los grafemas consonánticos, la lectura ideográfica, porque no estaría tanto en la perspectiva conceptual y en el marco de asumir el castellano como lengua escrita. Esto, por supuesto, también nos lleva a pensar de qué manera aproximamos de una manera más significativa y más proficiente para ustedes unas orientaciones generales de cómo aproximar este asunto de la lengua escrita pedagógica y didácticamente en el aula de clase y elementos para poder evaluar estos desempeños en los estudiantes sordos. Entonces justo fíjense cómo de aquí surge, y además porque también, aunque no en este nivel de desarrollo, aparece esbozado en las evaluaciones de Sonia y de Jaime, el hecho de estar centralizando el asunto en matemáticas y en lengua escrita, pero no necesariamente estar ubicados en los marcos pedagógicos que resultan más coherentes para potenciar los desarrollos de los niños y jóvenes sordos. En esa medida es un aporte muy importante
esto que ustedes expresan aquí, porque nos da luces desde dónde plantear los módulos, y a la vez nos permite retroalimentar en este sentido de tener mucho cuidado de nombrar una cosa desde una perspectiva teórica que no necesariamente es coherente con lo que estamos planteando. Mm, en cuanto a los desempeños de los estudiantes. En cuanto a los desempeños de los estudiantes, pues entonces habrá que también entender desde dónde se hizo la evaluación, desde qué tipo de actividades, de qué tipo de desempeño, para poder asimismo saber si estos desempeños están determinados por el tipo de actividad que propuso el maestro, pero realmente puede estar haciendo otro tipo de cosas a nivel más de contexto y más de uso y de competencia en la lengua, o realmente habiendo estado en un escenario de contexto significativo, de competencia en la lengua, los únicos desempeños que tuvieron los estudiantes fueron a este nivel, digamos, muy estructural de la lengua. En esa medida es muy importante señalar cómo y desde dónde se hizo la evaluación. Mm, Luego nos dice Lina aquí que la mayor dificultad del estudiante está en centrar la actividad y que tiene habilidades a nivel de motricidad fina para el dibujo, que se interesan en los carros y en las motos. Esto de pronto señalando el asunto de las potencialidades de los educandos. Bueno, pues esto de la atención habría que evaluarlo muy bien, de pronto contextualizarlo más en el sentido de a qué cree que obedece el profesor esta falta de atención, a la comprensión, al nivel de desarrollo en lengua de señas, a que no siente que esté siendo reconocido en sus intereses, a qué puede obedecer esta falta de atención, o evidentemente hay un problema atencional que entonces deba ser abordado desde otros sentidos pedagógicos. Si nos vamos donde Sonia, mmm, bueno, perdón, antes de ir donde Sonia quería referir que el DINA tiene otro esquema de evaluación donde ya nos plantea por área logros y dificultades, perdón, área, logros y dificultades, y particularmente entre las dos áreas que nos señala son matemáticas y lengua escrita y lengua de señas. Y allí lo esboza más a nivel de indicador de logro, reconoce el valor de la posición de un número de 4 cifras. Sería muy interesante conocer por qué se desarrolla un determinado tipo de evaluación para uno y para otro. Aquí, aunque la forma como está planteado el verbo parece más un logro, uno puede, pues suponemos que la dificultad está en escribir, en descomponer, en identificar y en comprender. Mm, pero igual si bien es un poco más sólido el planteamiento del indicador pedagógicamente, más claro en tanto logro y en tanto dificultad, eh, no nos deja ver el proceso que ha llevado el estudiante para llegar a esto y en dónde pueden estar las posibles causas de estas dificultades. Igual ocurre en lengua escrita, aquí parece estar mucho más contextualizado en términos discursivos y significativos porque habla de cuento, de personajes, de situaciones y momentos propios de una narración. Y bueno, en lengua de señas lo que ya habíamos anotado, entonces se queda uno con la duda por qué aún en determinados casos se aplica este tipo de evaluación o se genera este tipo de reporte y por qué en otros como el de arriba el reporte es mucho más grueso, mucho más general y pareciera estar ubicado en otro marco de sentido, en otro marco teórico al enfoque o marco desde donde se planteó estos desempeños de este segundo nivel de evaluación. Valdría la pena como explicitarlo y pronto que charláramos sobre eso, Lina.